De caritas et amor, Deus ibi. Ya estamos acá en el INC, gran complejo monumental INC de los belenistas, el complejo Belén. ¿Cuántos años lleva este complejo monumental? Bueno, lo que registra la historia, considerado como el conjunto monumental Belén, que data del siglo XVII. La construcción de edificación en traquita, denominada así, o roca tobácea o toba volcánica, se inicia justamente en 1699, y hay datos que demoró un promedio de 45 años, ¿no? Esta edificación que estuvo a cargo la orden de los belemitas justamente, ¿no? Que llegaron en el año de 1667. La mayoría de personas que lo ve, o bueno, que ve el complejo monumental lo ve más como el INC, pero estamos ya dentro de las paredes del INC, donde vamos a ver que hay un montón de historia y muchas cosas, como vamos a ir viendo, que por ejemplo en nuestras espaldas se encuentra el Campo Santo, donde hasta la actualidad se siguen sacando restos humanos. Es cierto que todavía hay restos humanos, hay marcas en las paredes donde posiblemente todavía sigan encerrados o enterrados ciertos cuerpos, ¿no es cierto? Claro, les doy un dato conocido más que todo como los calvarios de Belén, que sabemos esas fosas comunes. La iglesia pues en esos siglos era la encargada de sepultar, ¿no? Y probablemente también gente que fueron atendidas y que descansaron ya en estos ex-hospitales, ¿no? Entonces la mayoría de cuerpos que están enterrados en la parte de atrás pertenecían a la gente que está acá, bueno, o fue atendida acá en este hospital. Sin embargo, también puede haber cuerpos que pertenecieron a los pre-incas o incas. Probablemente, ¿no? Porque sabemos que todo esto solares perteneció dentro de ese criterio, que probablemente también se expandió parte de la Plaza Real, ¿no? O sea, Cajamarca cada vez pues, se va redescubriendo, como todo no está dicho, y esperemos que salgan a luz cosas importantes, ¿no? Para de esa manera un poco fortalecer a la historia cajamarquina, que es muy rica, ¿no? Enriquecedora desde la época pre-inca con la cultura cachamarca y bueno, la llegada de los incas y posteriormente lo que se fusionó este encuentro, que somos parte ya del mestizaje, ¿no? Así. ¿Podemos acceder a la parte ya para ver las fosas? El INC, la Casa de la Cultura, empiezan a excavar para algunas instalaciones con esa sorpresa, ¿no? de encontrar esas fosas que probablemente no esté acá, de repente también en el atrio, en la parte del patio y también como en la parte interior. O sea, sabemos que quiénes eran los que contribuían, los benefactores, que eran un poco más privilegiados en ser sepultados dentro de la iglesia, así como en San Francisco, la catedral. Probablemente acá también haya, ¿no? La iglesia claro, la iglesia de Belén. ¿Y los restos que han sido encontrados en esta parte, a quiénes pertenecerían? Bueno, probablemente fueron personas comunes y corrientes, de gente que, como le voy a repetir, fueron atendidas en estos hospitales en esos siglos, ¿no? O sea, hay ese dato de que la iglesia era la que se encargaba de sepultar, porque no había los panteones, cementerios, y ahora pues así llamados los camposantos, ¿no? O sea, posteriormente ya la beneficencia construye el primer panteón, ¿no? Y entonces ya la gente ya que descansaba, entonces lo sepultaba. Pero así como también les doy el dato para un poco comparar el atrio del San Francisco, que probablemente haya bastantes así restos óseos, ¿no? De esas épocas, pero bueno, no hay un proyecto de poder de hacer un estudio pormenorizado y ver las sorpresas que se pueden encontrar ahí en esos atrios, en este caso San Francisco. Acá podemos apreciar que hay todavía tallados algunas cruces, no solamente cruces simples, sino que también estarían en base sobre lo que parecería ser un cerro, como si estuviera simbolizando a Santa Polonia. Nos explicaban alguna vez que pueden ser, en primer lugar, sobre piedras conmemorativas, no solamente de la gente, digamos, de alcurnia, por alguna forma decirlo, sino que también de gente
las cuales estarían cambiando religión al inicio, temas también pre-incas. ¿Qué puede decirnos acerca de estas cruces, las cuales tienen alguna base en alguna de ellas, como si representara un cerro? Claro, o sea, bueno, no me atrevo a decir una fuente como tal, porque de repente han sido también alteradas, ¿no? Pero interesante esto porque me va a permitir un poco revisar un poquito más, a ver alguna fuente que nos manifieste esto, si es que tiene una relación así de acuerdo a las sepulturas, ¿no? Es que como también a veces cuando nos interrelacionamos con el visitante, la pregunta es si acá se dio la Santa Inquisición, por decir, ¿no? Y no hay un dato como tal. No hay un dato como tal, pero sin embargo sí hay personas que nos han mencionado, como por ejemplo el que antes también trabajaba acá, el el arquitecto Eduardo Barrantes, que él nos mencionaba que la polea que está en exteriores servía. Algunos pensaban en un inicio que servía como para subir estos grandes bloques, pero dice que fue descartada esa teoría porque para qué entonces ponerlo a mitad de todo este complejo, sino que servían para matar en la Santa Inquisición o también castigar a algunas personas que acometían contra la sociedad. Claro, o sea, definitivamente la manera como empiezan a extirpar idolatrías, porque el afán, ¿cuál fue? De un poco, diríamos, concientizar la fe católica, ¿no? Ahora, de repente se ha dado también esos casos de que algunos fueron sometidos a esa parte de la Inquisición, ¿no? Sin embargo, no hay un documento fehaciente que todavía lo pruebe como tal. Sin embargo, vamos a ver que esta pequeña parte del complejo es esa puerta que por el momento está cerrada, era donde se podía ingresar a lo que nosotros conocíamos o se conocía en algún momento de Cajamarca como la morgue. Exactamente, que también tuvo una función acá, ¿no? Y un poco tétrica, también me hace recordar lo siguiente, que hasta la década del 80, la gente que se desplazaba, por decir, de un barrio a otro, porque no había la vida nocturna como ahora, ¿no? Entonces, a medianoche un poquito era más el temor, ¿no? Pasar por acá, porque también como que observaban en la parte de la portada aquí hacia Junín, que así algunos aspectos como dice, de apariciones, probablemente lo relacionaban con estas sepulturas, ¿no? Generalmente esta calle de Junín era conocida precisamente por la morgue como calle de las ánimas. No sé y era un reto de valentía pasar por acá, de los niños era un reto de valentía cruzarla corriendo esta calle de Junín. Sí, y bueno, recordando un poco, en una oportunidad, pues cuando fuimos a una fiesta familiar acá en el barrio San Pedro de unos tíos, allí a pasar por la calle, desplazándonos a nuestra vivienda acá en Santisteban, como que observamos, ¿no? esa presentación que iba así subiendo, ¿no? O sea, algo así como un fantasma, digamos, ¿no? ¿Usted estaba caminando? Sí, con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Y más o menos eso lo pudimos observar pasando aquí el 2 de mayo en Santa Polonia, ¿no? Entonces como que nos llamó la atención, ¿no? Que eso se agigantaba, ¿no? Y de pronto también como que desapareció. ¿Era una sombra o...? Exactamente, así digamos como una sombra, así un poco, ¿no? Entonces, podría tener relación a esto, de repente el sufrimiento, el dolor de la gente que ya descansa. Nos dieron también un dato en que todo el complejo monumental podría tener ciertas instancias subterráneas que vendrían a abarcar la mayoría del centro de Cajamarca. Inclusive alguna vez mencionaron gente del comercio que la prefectura estaba invadida también por fantasmas, que no podría ser ajeno el resto de casas que está alrededor acá también. Claro, probablemente, porque también hay datos, no sé si ustedes tienen referencias, que acá también funcionó como una gendarmería, ¿no? Acá Belén. Claro, había cárcel, también funciona como cárcel, ¿no es cierto? Entonces todo eso de repente un poco que
todavía se manifiesta eso también les comparto algo, ¿no? Que algunos vigilantes cuando hacían y todavía siempre la guardia nocturna, nos compartían que algunos cuando como que su cuerpo se ha escarapelado, ¿no? Han sentido así un poco del temor, como que alguien pasó y así, ¿no? Entonces... Acá dentro del complejo también se han visionado sombras. Es lo que algunos nos han comentado, ¿no? Más bien, le comento dentro de mi labor guidística, ya son en 2 oportunidades en el interior del ex hospital de varones. Tuve la oportunidad de guiar a una persona, bueno, con un don como se dice, un poco clarividente. Exactamente. Y en una de las covachas, al entrar, sinceramente, como que dijo, ¿no? Acá hay más dolor que acá, ¿no? Así, ¿no? Entonces un poco que eso me llamó la atención. Y en otra oportunidad corroboró también otra visitante, ¿no? Bueno, no sé si me correspondió atenderlos a ellos, pero un poco que me entusiasmé un poco a revisar así algo, que de repente eso tiene relación a algo, ¿no? O sea, es interesante que esto va a servir, como usted me manifestó, amigo, que quieren un poco revalorar lo que es conjunto monumental, así como el cementerio, perdón, presbítero maestro, creo, que también hacen ya tours City by Night, ¿no? Y algo al que de repente también esto se puede contribuir como dentro del folclore, un folclore mágico, ¿no? Un poco, diríamos, revalorar esos acontecimientos, esas recopilaciones de nuestro gran distinguido doctor Luis Iberico Mas, ¿no? Hablando del doctor Iberico Mas, y que muchas de las leyendas se tejen acá, ¿cuál de entre todas las leyendas, porque inclusive hay nuevas, hay inclusive leyendas sobre una niña que toma agua en la pileta de acá de Belén, que hay unos que ya han contado, otros dicen que es solamente una mera leyenda, y señores de seguridad que sí afirman haberlo visto? ¿Conoce leyendas básicas de acá de Belén? Bueno, exactamente no, pero de acuerdo porque usted sabe que el mito, lo que probablemente aconteció, pero viene así de voz populi, ¿no? Entonces se convierte así en algo que a veces como que coincide, ¿no? Es que, como decía el cura sin cabeza, ¿no? La aparición en tal iglesia, y que también lo relacionan, ¿no? Because